Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos, como siempre, a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. El día de hoy tengo una súper invitada y por ello estoy muy feliz. Se llama María Murillo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre protección de datos y privacidad. Entonces, tenemos aquí una experta en el tema y nada, vamos aquí a darle paso a María, bienvenida a Charla Legal. Gracias por aceptar la invitación y nada, cuéntanos sobre ti, quién eres, a qué te dedicas. Muchas gracias, Jordan. Muchas gracias a todos los oyentes de Charla Legal por esta invitación tan grata para poder hablar de un tema, yo creo que súper importante a estas alturas de la vida, en la que la tecnología nos invade día a día y en la que debemos de empezar a proteger nuestros datos. Para todos los que nos acompañan el día de hoy, mi nombre es María José Murillo. Yo soy abogada caleña, soy especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías y actualmente me dedico a todo el área de ciberseguridad y protección de datos personales. María José, un gusto que estés acá. Qué chévere este perfil. Me gustaría para empezar, que nos cuentes a todos, bueno, para ti, ¿qué es esta vaina de la protección de datos? ¿Con qué se come? ¿Cómo, o sea, cómo podemos entender un poquito, digamos, a qué se refiere esta área, sobre todo para las personas que a lo mejor les interese, pero no saben qué esperar o que está como muy internamente? Cuéntanos, porfa, qué se hace ahí y por qué es importante tener una buena protección de datos, qué es lo que necesitamos hacer. Cuéntanos un poquito desde tu perspectiva, qué es. Bueno, mira, el tema de protección de datos suele ser un poco engorroso, incluso complejo, tanto para las personas del común como para incluso las mismas empresas de tecnología. Uno pensaría, por lo menos en el lado de las empresas de tecnología, que ellas tienen claro todo el tema de protección de datos, pero realmente no lo es, porque es algo muy reciente, ¿sí? En materia de práctica, es algo muy reciente en materia de que apenas estamos viendo cómo las redes sociales, cómo las plataformas digitales pueden acceder a nuestros datos de una manera tan rápida y nosotros estamos al mismo tiempo dejando una huella digital enorme al primer momento en que tenemos contacto con las redes de Internet. Entonces, este tema de protección de datos personales, a mí me gusta verlo tan simple como como un tema de cultura, de enseñarle a las personas lo que hace en Internet, lo que deja en Internet, quién te conoce, qué cosas conoce de ti y tú cómo te puedes proteger y que no es algo tan difícil, es algo tan fácil a veces como, por ejemplo, hacer las configuraciones de privacidad que yo creo que las tiene todo el mundo a través de sus teléfonos o a través de sus computadoras. Y también por parte de las empresas, son cosas tan fáciles como por lo menos seguir las normas ya preestablecidas. Pero digamos que este tema es algo de cultura, más que de normatividad, más que de leyes, es de culturizar a las personas y darles a entender de que el entorno digital es mucho más amplio de lo que nosotros podemos lograr percibir en primera instancia. ¿Tú cómo ves en Colombia el tema? La gente, obviamente la gente se instala cualquier programa, una aplicación en el celular o en el computador, lo que sea, y no se lee nunca una política de privacidad. ¿Tú cómo ves el tema? ¿Tú cómo ves, por ejemplo, tú por qué crees que las políticas son como tan complejas, son como tan extensas, son como, o sea, hechas para todo, menos para que la gente las lea y las comprenda? O sea, ¿tú por qué crees que es así? ¿Y cuál crees tú que es el panorama aquí en Colombia puntualmente? En este tipo de cosas, sobre todo teniendo en cuenta que después de la pandemia, por ejemplo, creo que no hay o hay muy pocas personas en Colombia que no hayan comprado por internet a día de hoy. ¿Tú cómo ves ese tema? Sí. ¿No? Bueno, mira que respecto al tema de las políticas, prácticamente esa problemática fue la que me inspiró y la que me hizo a mí estudiar todo el tema de la protección de datos. Cuando yo estaba en la universidad, a mí un día, bueno, un día no, eso nació porque también, no sé si alguna vez escucharon el tema de Cambridge Analytica y todo lo que sucedió. Yo creo que algunos de los que nos están escuchando sí saben del tema, otros no, y pues les sugiero que lo investiguen porque es un tema muy interesante, la verdad es muy interesante. Pero digamos que eso me Yo la inspiró, verdad no lo he escuchado, perdona que te interrumpa, hacemos el paréntesis. tranquilo, Cuéntanos qué es, pues, danos un poquito de contexto, aunque sea, como para poderte captar mejor la la idea. idea. Sí, mira, lo de Cambridge Analytica prácticamente fue un escándalo muy grande en el cual estuvo involucrado Facebook. ¿Por qué estuvo involucrado Facebook?
porque resulta que incidió mucho en la decisión de los votantes en Estados Unidos durante las elecciones de Hillary Clinton y Donald Trump, pero también incidió en las elecciones de países como Brasil y como Colombia. Pero uno dice, bueno, una plataforma digital, ¿cómo puede incidir en cómo yo voy a elegir un presidente? O sea, ellos no me manejan el dedo, no me manejan la plataforma digital, pero ¿qué hacía? Cuando tú te registras en Facebook, tú no dejas solamente tu nombre, tú no dejas solamente tu apellido o tu sexo. Tú dejas qué te gusta, qué no te gusta, qué comida te gusta, cada cuánto viajas, cada cuánto no viajas, cuáles son tus opiniones en política. O sea, todos los comentarios que nosotros damos en las redes sociales son datos. Datos que usan estas plataformas para poder diseñar a la perfección lo que nosotros deseamos consumir y para que nosotros estemos satisfechos con lo que nosotros vemos a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué pasó con Cambridge Analytica y con Facebook? Prácticamente esta empresa, que era una empresa que prestaba todo el tema de análisis de datos para, digamos, campañas políticas específicamente, Sí. contrató a Facebook para que tomara de cierto modo los datos de las personas sin su consentimiento, escuchemos bien porque esto no estaba en ningún momento en las políticas de datos personales, ni en los Ujú. términos y condiciones, y de esa manera poder perfilar la propaganda política que debía llegar a cada persona. No es coincidencia, por lo menos, que a ciertas personas les llegaran noticias falsas de Hillary Clinton y a otras noticias falsas de Donald Trump, o que nuestro Ujú. perfil estuviera lleno casualmente de ciertas personas o de cierto tipo de noticias. Todo esto no era coincidencia, sino que todo esto de un modo u otro estaba milimétricamente diseñado para poder llegar a nosotros y para poder influir en las decisiones que nosotros íbamos a tomar de manera política para una de las decisiones más importantes que tiene un país como es la elección de sus presidentes. Ok, ok, ok. Tomando y perdóname por interrumpirte, estamos hablando de ese contexto colombiano y más teniendo en cuenta el crecimiento que tiene Colombia, el Frente Amplio, en el uso de servicios por internet y a través de plataformas. ¿Tú cómo ves ese tema? Y te preguntaba, ¿sé por qué de políticas tan extensas, tan complicadas, tan, no sé, o sea, creo que están hechas para todo menos para que uno las lea, ¿no? Horrible. Sí, es tenaz, como yo también te estaba diciendo, prácticamente yo identifiqué ese problema con Facebook, porque un día yo dije, bueno, vamos a leerlas, a ver qué tal, y yo no entendía. Yo soy abogada, imagínate, yo soy abogada, se supone que debo entender ciertos términos y estas políticas las redactan abogados, no las redactan ingenieros, no las redactan desarrolladores, solamente abogados. No entendí ni una sola palabra de lo que decía esa política. No entendía los términos, no entendía absolutamente nada, por más de que estuviera pues traducida al español. Y eso me hizo pensar, bueno, pero ¿qué pasa con Facebook? Entonces yo dije, bueno, tal vez solamente sea esta plataforma. No, me metí a Instagram, me metí a WhatsApp. En ese entonces, estas plataformas no hacían parte de Meta. Estamos hablando de 2017, 2016 por allá. Me metí a Twitter. En ese entonces no tenía tampoco las políticas, digamos, tan bien diseñadas como ahora. Y yo vi que esta problemática, ¿por qué surgía? Por el simple hecho de que en ese entonces la gente creía que, o bueno, los organismos legislativos, porque había muchas zonas grises en materia legal respecto a las políticas de privacidad, es muy, o sea, hoy en día apenas es que venimos a ver ciertas normas o ciertas luces en materia legal frente a cómo las personas deben redactar las políticas de privacidad o frente a lo que las plataformas deben ofrecer en las políticas de privacidad porque en ese entonces no se tomaba con tal seriedad porque la gente simplemente creía que Facebook era Dios, que el Internet nadie lo regulaba, porque incluso tuve conversaciones no solamente con profesores de derecho de mi facultad, sino también tuve la oportunidad de hablar con un profesor de derecho en España, incluso estaban con todo el tema penal de datos europeos básicamente esa era la personas. El Internet, ¿quién lo regula? O sea, ¿quién soy para decirle a Facebook cómo debe redactar sus políticas? Si la gente a duras penas sabía qué era eso y a duras penas lo leía, eso no importa. Hoy en día vemos que no es así. Hoy en día vemos que prácticamente en las políticas, en los términos y condiciones, están involucrados muchos de nuestros derechos, mucho de lo que tienen que hacer o no con nuestros datos, y eso es lo que nos debe de importar.
Ahora, ¿qué pasa con Colombia? Bueno, el problema de las políticas, pues obviamente no solamente es en Colombia, en todo el mundo, yo creo que la gente no las lee, será, digamos, si mucho un 10% de los usuarios de Internet que de verdad se sientan a leer unas políticas, por lo que son muy extensas, por lo que son muy Ujú. engorrosas, e Y incluso ya se está tratando de corregir esto, o sea, ya se está, sí. ya por lo menos la Unión Europea ha expedido órdenes a lo que es Facebook, a lo que es Meta, mejor dicho, actualmente, de que hagan sus políticas de privacidad mucho más digeribles para los usuarios, que se entiendan, porque ya ellos las estudiaron y bien que esto o sea, esto no se puede aplicar en ningún país, solamente se puede aplicar en el país que creó Facebook a través de sus mismas políticas, porque ni siquiera en Estados Unidos llega a ser aplicable los mecanismos que ellos tienen para poder dar resolución a sus conflictos en temas de datos. Pero y decía, por ejemplo, ese tema de la no lectura de las políticas, ¿tú crees que es un problema del usuario? O sea, estamos en la posición de decirle al usuario, es que usted no se lee los términos y condiciones de una aplicación, de un software, de lo que sea, o es culpa de la empresa que diseña las políticas de esa manera, o sea, tan extensas. Y hoy en día, por ejemplo, lo he notado, he visto como, por ejemplo, videojuegos y muchas empresas cuando tú vas a crearte una cuenta y demás, que no te habilitan los botones para continuar, sino hasta que tú no te has leído, o sea, hasta que no, ni siquiera has leído, haces scroll Ujú. hacia abajo, tú, bajas con el mouse o con el mousepad, lo que sea, bajas, 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 bajas y llegas al final, ¿sabes? O sea, como que no se habilita ese botón de continuar hasta que no llegues al final, como si eso fuera garantía de la lectura o de la comprensión de las políticas, ¿no? Que de pronto también uno dirá, pues bueno, ¿qué empresa se va a poner a evaluar si la persona entendió o comprendió? Que yo creo que de pronto debería haber algún método como para hacerlo más como interactivo, no sé, pero podemos achacarle como esa culpa como al usuario de la no lectura de los términos. No, en mi concepto, jamás. Son las empresas las que tienen la responsabilidad de darle a entender al usuario lo que está vendiendo. Y es que los términos y condiciones o las políticas de privacidad hacen parte de ese portafolio de los servicios o de esa venta, solamente que no lo ven así. Y muchas de las empresas están, digamos, mal acostumbradas y también le echan la culpa al usuario diciendo, es que usted no leyó, es que usted no se sentó a leer durante más de una hora mis términos y condiciones, entonces no tiene derecho a reclamar. Esto no es culpa del usuario, o sea, estamos hablando de que la mayoría de los usuarios de las redes sociales son personas que, y no es por denigrar ni nada, pero es que es la realidad, que a duras penas han pasado por un colegio, ¿sí? Hoy en día cualquier persona puede tener un celular. Entonces, tú exigirle a una persona que tal vez no tenga los conocimientos o no tenga, digamos, tanta experticia para una lectura tan compleja como son los términos y condiciones, pues no es culpa de ellos. Estamos hablando de que al momento de nosotros diseñar estos términos tenemos que empezar a pensar en todas las personas a las cuales nos vamos a dirigir. No solamente nos dirigimos a personas estudiadas, a universitarios, a abogados, nos estamos dirigiendo a niños, a adolescentes, a bachilleres, a técnicos, a personas que viven en lugares rurales, a personas que viven pues apartadas de la ciudad, que tienen diferentes condiciones tanto de aprendizaje como de vivienda como de su realidad. Y eso Sí. también influye mucho en la forma en la que yo diseño este tipo de políticas. Entonces, para mí nunca va a ser culpa del usuario, para mí es la empresa, la plataforma, la aplicación, la que tiene que también pensar al usuario a la que va a llegar y poder brindarle un servicio de principio a fin totalmente fácil de entender, fácil de digerir y que estas personas puedan también saber qué es lo que están consumiendo en las redes sociales, qué es lo que le están dando a aceptar, qué es lo que están entregando a esta plataforma y que tal vez no haya tantos problemas a futuro o que las personas no se vean utilizadas, porque algo muy curioso que estuve viendo hace unos días es que estaban haciendo, digamos, un experimento respecto a los términos y condiciones y a las políticas de privacidad en una escuela con niños de secundaria, ¿sí? Muchos de estos chicos les dieron primero la lectura normal, la lectura básica de ese montón de páginas, se lo dejaron como tarea. Cuando llegaron, no entendieron absolutamente nada, no sabía qué significaba, se cansaron como a la segunda página, algunos sí alcanzaron a leer, como dos o tres chicos alcanzaron a leer todo,
Y ya después, cuando ya les pusieron la lectura simple, porque una profesora les hizo el favor de resumirlo todo y explicárselos, muchos de ellos quedaron reflexionando sobre si querían volver a usar por lo menos TikTok. O sea, unos niños de secundaria ya empezaron como a decir, bueno, me están quitando, están utilizando esto, están utilizando lo otro. Yo no lo sabía. ¿Es bueno o malo seguir usando TikTok? Algunos eliminaron la plataforma, otros siguieron en ella y la criticaron, y otros simplemente decían, es que a la hora de yo conocer esto es como si yo estuviera cortando la leña para que otro se calentara con mi leña, Sí, sí, sí. para que otros, digamos, sacara provecho de mis datos y yo no me doy cuenta de nada y yo no tengo conocimiento de absolutamente nada. Entonces, pues como te digo, no es culpa del usuario. El usuario merece, digamos, que se le den las cosas de una forma mucho más amigable y que se piense en él a la hora de diseñar una plataforma. Ujú. Creo que es un problema de cómo estamos haciendo nuestro trabajo, de cómo lo presentamos, verlo como un documento y ya. Pero tú cómo ves, qué alternativas puede tener un empresario, una persona que no es Facebook, que no es TikTok, que no tiene ese budget tan grande, que no tiene todo ese presupuesto para invertir y contratar a la mejor firma de abogados del mundo para que les haga toda esta cuestión? ¿Qué alternativas tiene ese emprendedor? ¿Qué alternativas tiene la persona que tiene su e-commerce, que vende por Instagram y que así venda por Instagram? Sabe que necesita una política de garantías, de devoluciones, necesita una política de privacidad y más si dirige o redirige a un sitio web donde esté vendiendo, así sea Shopify, así sea Mercado Libre, así sea la que sea. ¿Qué le recomiendas tú a estas personas? Listo, entonces digamos que para el tema de las empresas, lo que yo más les recomiendo a esos pequeños, medianos empresarios aquí en Colombia es Ujú. que abran su mirada y no vean este tema de la protección de datos un tema engorroso y un tema difícil. Esto incluso a veces resulta ser un poco